Filipenses capítulo 4, nos vamos a encontrar en Filipenses capítulo 4 para esta mañana. Hemos estado estudiando este mes de octubre, ha sido nuestro mes de misiones. Y en este mes vimos hace 2 semanas, vimos el mandato de las misiones, que es precisamente llevar el Evangelio a todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Cuando hablamos del Evangelio estamos hablando de lo que Jesús hizo por nosotros. La Biblia define el Evangelio en 1 Corintios 15, si no me equivoco, los primeros 4 versículos, como la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. En Romanos capítulo 1, versículo 16, Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué hacer mucho del Evangelio? Porque Dios hace mucho del Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvar un alma. El Evangelio es el poder de Dios para dar a una persona espiritualmente muerta, darle vida espiritual, darle vida eterna. Es por medio del Evangelio, es por medio de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Si usted dice: yo en este momento no sé si tengo vida eterna, yo en este momento no creo que iría al cielo si muriera, déjame decirle que Jesús también murió por usted. Amén. Pero nada de lo que usted haga podría cambiar su destino eterno. Es solamente por la muerte de Jesús en la cruz y nuestra fe en lo que Jesús hizo por él. Pero vimos la semana pasada el motivo de las misiones y podríamos hablar de muchos distintos motivos para las misiones. Uno lo vimos en Romanos 10, versículos 13 al 15. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es cierto, pero en nuestro alrededor y en otras partes del mundo hay quienes todavía no han escuchado que Jesús murió por ellos. Por lo tanto, deberíamos involucrarnos motivados para alcanzar al mundo con el Evangelio. También vimos el motivo de ser obedientes al mandato de Dios, o la comisión de Cristo. Vimos el motivo de nuestra compasión para los perdidos, pero últimamente también constreñidos por el amor de Cristo. Habiendo estudiado un poco de las misiones, tal vez a usted le llega la idea: tal vez yo debería ser misionero. Y si usted desea ser misionero, le felicito, es un buen deseo. No creo que estoy tomando la escritura fuera de su contexto cuando le recuerdo lo que Pablo dijo en 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra deseas. Si alguno dice: pastor, yo quiero ser misionero, yo le digo: buena obra deseas. Amén, eso es bueno, siempre y cuando tenemos el motivo principal, el motivo correcto. Yo quiero ser misionero porque quiero una vida fácil. ¿Verdad? Lo siento, tal vez tienes un motivo incorrecto. Yo quiero ser misionero porque X. No, yo debería anhelar ser misionero porque creo que es lo que Dios quiere de mí. Le felicito. Pero si vas a ser un misionero, deberías anhelar ser un buen misionero, ¿cierto? No voy a ser misionero a medias nomás, yo voy a ser un buen misionero. Y si quiero aprender cómo ser un buen misionero, le haría bien tal vez estudiar a uno de los mejores misioneros, que vamos a encontrar un poco de su testimonio aquí, sería Pablo. Quiero hablar por un momento acerca del mensajero de las misiones. ¿Cómo es un buen misionero? Y vean que estas verdades, estos principios aplican directamente al que dice: yo quiero ser misionero. También aplican a cualquier que diga: yo quiero vivir mi vida para la honra y la gloria de Dios. Hablando de Pablo, los eruditos dicen que es personalmente responsable por haber empezado por lo menos 14 iglesias según el registro aquí en la Biblia. Pero no queda duda que esas iglesias empezaron otras iglesias y esas iglesias otras iglesias, y el Evangelio se divulgó por mucha parte del mundo por medio del testimonio, por medio de la obediencia, por medio de la fidelidad de este misionero Pablo. ¿Quién no va a querer ser como Pablo? Pero tenemos que recordar que detrás de cada victoria, detrás de cada realce, hay otro aspecto que preferimos no recordar. Voy a desviarme de las notas. En un momento vamos a celebrar 50 años de matrimonio para una pareja. Y aunque vemos los momentos de victoria, vemos los momentos bonitos, cualquier que ha estado casado por un tiempo reconoce que detrás de cada victoria también hay momentos difíciles. No siempre hablo de momentos de conflicto entre el uno y el otro, aunque suele suceder de vez en cuando. Pero muchas veces vienen momentos de opresión por fuera del matrimonio incluso. Y si vamos a ser fiel, tenemos que decidir en lo bueno y en lo malo. Vamos a ser fiel. Si yo voy a vivir para Dios, si yo voy a lograr algo para Dios en mi vida, yo tengo que decidir ser fiel en lo bueno y en lo malo. Vienen momentos de dificultad y queremos celebrar los logros de Pablo, pero muchas veces no queremos recordar los sufrimientos de Pablo.
Queremos celebrar la fidelidad de Pablo, pero muchas veces nos olvidamos de que Pablo también tenía debilidades y era honesto en reconocer sus debilidades. Si usted dice, no, yo jamás podría ser como Pablo porque yo tengo fallas, le recuerdo que Pablo también tenía fallas. Yo jamás podría ser como tal pastor porque yo soy imperfecto, él también es imperfecto. No, aquí no hay nadie mejor que ninguna otra persona. Simplemente hay personas quienes se han sometido a Dios y hay personas quienes no se han sometido a Dios. Es la única diferencia. Pablo vivió una vida solitaria, aunque siempre estaba con otras personas. Se sintió incapaz, aunque hoy diríamos que fue el más capaz de todos. Y reconoció que aunque siempre vale la pena vivir por Dios, tenemos que reconocer que hay un precio que pagar también. Hay una cruz que a veces tenemos que cargar. ¿Cómo es el misionero ideal? ¿Cómo debo ser yo si voy a ser un obrero que Dios pueda usar? Tal vez de la misma forma que usó a Pablo. Filipenses 4, acompáñeme con sus ojos. Voy a empezar en versículo 10 y voy a leer hasta el 13. La Biblia dice en Filipenses 4, versículo 10, «Mas en gran manera me regocijé en el Señor, de que ya al fin ha reflorecido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener escasez y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece». Oremos antes de seguir. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias por las bellas promesas que encontramos en ella. Pero Señor, gracias por el testimonio de fidelidad que podemos leer en ella también. No tan solo la fidelidad de Pablo, pero la fidelidad suya, Señor, en siempre cumplir con las necesidades de Pablo. Y si has sido fiel para Pablo, si has sido fiel para Moisés y David, si has sido fiel para los personajes quienes podemos encontrar en la Biblia, sabemos que también serás fiel en nuestras vidas, si nosotros simplemente como ellos decidimos someternos a tu voluntad. En este momento que tomamos para estudiar tu palabra, Señor, yo le ruego que usted abra nuestros corazones, háblanos, enséñanos y cámbianos, Señor, para que podamos ser todo lo que usted quiere que seamos. En nombre de Jesús le pedimos todo esto. Amén. Yo elegí este pasaje hace más de un mes hablando del tema de las misiones. Y ahora que después del culto vamos a celebrar otro momento también, el pasaje es muy apropiado, porque las verdades que vamos a sacar, la importancia de ser un buen misionero son muy válidos si yo voy a tener un matrimonio exitoso también. Todo lo que él dice aquí es muy relevante para el matrimonio, pero no voy a destacar tanto el matrimonio, sino vamos a enfocarnos en el tema de las misiones. Nos encanta citar el versículo 13. Es uno de los versículos tal vez más memorizados, tal vez más imprimidos, tal vez más colgados en el muro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero muchas veces desconocemos el contexto y el significado verdadero de este versículo. Pablo podía hacerlo todo en Cristo porque reconoció que sin Cristo, si Cristo no le fortaleciera, no tendría fuerzas. Él no está diciendo, mire, yo voy a hacer algo imposible porque quiero hacerlo nomás y Cristo me va a ayudar y lo voy a lograr. No es lo que estaba diciendo. Él estaba diciendo, sin Cristo yo no puedo vivir para Dios. Pero con la fuerza de Cristo, si Dios me ayuda, yo voy a serle fiel, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ver 4 aspectos del mensajero de las misiones. Y no quiero limitar estas cualidades a un misionero en el sentido de uno quien va a otro país para compartir el Evangelio. También son ciertas, son relevantes para cualquier persona, en cualquier región, que simplemente desea ser usado para la honra y la gloria de Dios. Primero veo que este mensajero de Dios, o el mensajero de las misiones, comparte o comunica sus necesidades en versículo 10. Pablo dice, mas en gran manera me regocijé en el Señor de que ya al fin ha reflorecido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Los filipenses cuidaban de Pablo. Entiendo que en este momento estaba encarcelado, según la Biblia nos dice en versículo 18 del mismo capítulo. Pero ¿cómo entonces conocían ellos de sus necesidades? ¿Cómo podía reflorecer su cuidado, el cuidado de los cristianos, la iglesia en Filipo? ¿Cómo podía reflorecer su cuidado de Pablo? ¿Cómo se enteraron de que estaba encarcelado?
Es posible que tal vez lo escucharon por las noticias, de que algún otro hermano les llegó la noticia, la nueva de que Pablo estaba encarcelado. Pero luego, ¿cómo adivinaron sus necesidades? Bueno, tal vez habían otras personas en la iglesia que antes estaban encarcelados y decían, cuando yo estaba encarcelado yo necesitaba esto, el otro y el otro, y tal vez adivinaron lo que Pablo necesitaba. Pero creo que lo más probable es que Pablo de alguna forma les comunicó, les expresó que tenía necesidades. Y aunque nos suena raro la idea de simplemente compartir las necesidades que tenemos, en mi experiencia por lo menos, los hombres somos muy malos para compartir o admitir que tenemos necesidades. Queremos fingir que todo lo podemos solitos nomás. No necesito ayuda, yo puedo hacerlo. No, por favor, déjeme tranquilo, yo puedo manejar lo que estoy pasando en este momento. En mi caso, muchas veces es por un problema con el orgullo, una falta de humildad. Tener que admitir que necesito ayuda requiere que me humillo y no quiero humillarme a veces. Al ser honesto, debo humillarme, lo sé, pero soy humano y tengo mis fallas también. Entonces, en momentos no queremos expresar nuestras necesidades, preferimos sufrir solos antes que pedir ayuda. Escuché de un pastor que comentó, estaba conduciendo un viaje muy largo y en los Estados Unidos hay muchas rutas más que la ruta 5, ¿verdad? Si usted va de aquí a Santiago, si va de aquí a Iquique, por seguro va a transitar la ruta 5, es facilito saber llegar. Usted busca el letrero que dice ruta 5 por allá, ruta 5 norte por allá, y sigue el ruta 5 hasta que llegue a su destino, es fácil. Pero en los Estados Unidos siempre tienes que estar pendiente a esta calle, a la otra calle, y hay mucho que estar consciente cuando uno está navegando. Así que él andaba navegando y andaba con su esposa a su lado, y la esposa dijo, mi amor, creo que debíamos haber salido en esa salida de la ruta. Y él dijo, no, estoy en el camino correcto. Y la esposa, bien sumisa como era, no dijo nada. Se quedó callada. De hecho, empezó a tomarse una siesta. Y el hermano, el pastor, dice, 2 horas después me di cuenta que yo estaba mal. Y yo pasé, mi esposa ya estaba despierta otra vez, no decía nada, ya había expresado su opinión, no decía nada. Entonces yo pasé 2 horas yendo en la dirección incorrecta, pasé la próxima hora buscando cómo devolverme sin indicar que me devolvía, ¿verdad? Sin admitir que yo estaba mal. ¿Por qué? Porque no necesito tu ayuda, estoy bien. Y muchas veces como humanos, como hombres especialmente, no sé si las mujeres y no sé si todos los hombres somos así, pero yo en mi caso prefiero no admitir que tengo necesidades. Pero la realidad es que todos tenemos necesidades. Y tenemos que ser como Pablo, tenemos que ser honestos en comunicar nuestras necesidades. Y aquí no es la única vez que Pablo compartió sus necesidades. Considera algunos versículos que les voy a compartir. 1 de Tesalonicenses 5:25. Pablo dice simplemente, hermanos, orad por nosotros. Un mensaje muy sencillo, pero un mensaje muy importante. Hermanos, orad por nosotros. Otra vez, muchas veces mi orgullo limita que yo exprese las necesidades de mi vida. Pero como Pablo, les pido, oren por nosotros. Oren por mi esposa. Oren por mis hijos, oren por la iglesia, oren por mí. Aunque tal vez me pongo en el púlpito el día domingo y usted ve la cara tal vez de un santo, por favor, no soy un santo. Tal vez usted ve la cara de alguien que tiene todo bien ordenado en su vida, no lo tengo bien ordenado en mi vida. Yo sufro lo mismo que usted sufre. Tal vez sus debilidades son distintas a las mías, pero créame que yo también tengo debilidades. Yo también tengo que pedir perdón de los que ofendo. Yo también cometo errores y tengo que reconocer los errores. Oren por mí, por favor. En Romanos 15, versículo 30 al 32, Pablo dice, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis conmigo en oración por mí a Dios. ¿Para qué? Ahora da detalles. Para que sea librado de los incrédulos que están en Judea, y la ofrenda de mi servicio, la cual traigo para Jerusalén, sea acepta a los santos. Para ser librado, para que mi ofrenda sea acepta. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Pablo siempre tenía su enfoque en servir, en llegar al próximo destino. Tal vez había logrado una victoria, pero no podemos descansar con esa victoria. Hay otra victoria que lograr, y Pablo decía, oren por mí para que pueda llegar a la próxima victoria, para que pueda lograr lo que Dios quiere que logre. Observa que los hermanos en Roma, en versículo 30, eran sus colaboradores. Podían ayudar con él simplemente por medio de sus oraciones. Decía, os ruego que os esforcéis conmigo en oración.
En otras palabras, que trabajéis conmigo en oración. Pastor, yo no tengo fuerzas para salir y ayudarle este sábado con las Biblias, con el toldo. Igual pueden colaborar con sus oraciones por nosotros. Pastor, yo no tengo fuerzas para acompañarle a Cañete. Igual puede orar para Cañete. Yo no tengo la salud para salir el sábado en la mañana para visitar. Igual puede orar y así también pueden colaborar. Podemos colaborar con el Evangelio en otras partes del mundo, simplemente por medio de nuestras oraciones. En 2 de Corintios capítulo 1, ese sí búscalo por favor. 2 de Corintios capítulo 1, si están en Filipenses poquito antes. En mi Biblia son como 10 hojas, así que poquitito antes. 2 de Corintios capítulo 1. 2 de Corintios capítulo 1, voy a empezar en versículo 7. Hay varias cosas que quería destacar de este pasaje. 2 de Corintios 1, voy a empezar en 7 y voy a leer hasta el 11. Dice, y nuestra esperanza de vosotros es firme, sabiendo que como sois partícipes de las aflicciones, así también lo seréis de la consolación. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos aconteció en Asia, que en sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas, de tal manera que perdimos la esperanza aún de seguir con vida. Pablo no está exagerando. Pablo está diciendo que las dificultades para él eran tan grandes que él había perdido la esperanza de seguir con vida. Versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Es decir, yo me entregué como muerto para seguir confiando en Dios. Es decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si yo logro algo en esta situación, lo lograré porque Cristo me fortalece. Si yo logro salir de esto y lograr otra victoria para Dios, será simplemente porque Dios. Versículo 10, el cual nos libró y nos libra, y en quien confiamos que aún nos librará de tan grande muerte. ¿Cómo puedo tener esta confianza? ¿Cómo pude salir de esta dificultad? Versículo 11, ayudándonos vosotros también con oración por nosotros, para que por el don concedido a nosotros por medio de muchas personas, por muchas sean dadas gracias en nuestro favor. Ellos otra vez son colaboradores de Pablo, están compartiendo con las aflicciones de Pablo. Versículo 7, sabiendo que como sois partícipes de las aflicciones, están trabajando con Pablo, están casi literalmente, no literalmente, pero están al lado de Pablo. ¿Por qué? En sus oraciones. Podemos volver al tema del matrimonio por un momento y decir que matrimonios también pasan por dificultades. Y cuando matrimonios pasan por dificultades, como iglesia podemos compartir esas dificultades con ellos al orar por ellos. Pueden ser dificultades médicas, financieras, emocionales, que sea. Podemos orar por ellos y podemos compartir. Pero parece que en versículo 11, aquí en 2 de Corintios 1, está hablando de que también van a participar con Él en la bendición de traer fruto para el Señor. Es decir, por el don concedido a nosotros por medio de muchas personas. Ustedes nos ayudaron en sus oraciones. Por muchas, también por medio de ustedes van a ser dadas gracias en nuestro favor. Ustedes van a participar en la cosecha, podríamos decir. Cantamos de sembrar la simiente. Debemos sembrar la simiente. Nunca vamos a ir tal vez a otros países para sembrar la simiente. Pero podemos cooperar, podemos trabajar por medio de nuestras oraciones. Efesios capítulo 6, no lo tienen que buscar. Versículo 18, Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, para que en ellas hable osadamente como debo hablar. De nuevo, la necesidad principal de Pablo es que tenga valentía para servir a Cristo, para que tenga de nuevo para hablar la verdad de Dios. Observa que él no pide liberación de sus dificultades, reconoce que tiene dificultades, pero dice, no oren por mí para que Dios me libere de toda esta dificultad. No pide que Dios le quite la aflicción, no pide que Dios le saque de la cárcel, pide que Dios le dé fuerzas para seguir haciendo lo que debe hacer, para seguir haciendo lo que le ha causado a estar encarcelado. Si Pablo aprendió algo de la cárcel, no es, deberías tener más cuidado, no deberías siempre hablar de Cristo, deberías buscar oportunidades más precisas. Si él aprendió algo,
Él aprendió que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aprendió que sin Dios no podría, pero con Dios él podría aguantar cualquier dificultad. En Colosenses 4, versículo 2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando juntamente también por nosotros, que Dios nos abra la puerta de la palabra para que hablemos el misterio de Cristo, por el cual estoy también preso, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo admite que no sabe cómo debería hablar. Alguien el otro día dijo: bueno, el pastor siempre sabe qué decir. No siempre sé qué decir. Tal como Pablo, no sé qué decir. Necesito que Dios me ayude. Pablo necesita que Dios le ayudara con eso. Y los hermanos en Colosas le van a ayudar por medio de sus oraciones. Por último, antes de seguir el siguiente punto, en 2 de Tesalonicenses 3, del 1 al 3, finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como entre vosotros. Y que seamos librados de hombres malos y perversos, porque no es de todos la fe. Más fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del mal. Dios es fiel. Pablo tenía esa convicción. Los que oraban por él tenían la misma convicción. Podían orar con él, podían colaborar con él, podían trabajar con él, podían gozarse con él. Pero nunca lo podrían hacer si Pablo no fuese honesto en compartir la necesidad. Usted en su vida también, si va a ser obediente a Dios, va a tener dificultades, va a tener aflicciones. Por favor, permítenos como iglesia compartir en esas aflicciones, al orar por usted. Algunos me han compartido que están orando para algunos vecinos, están aprovechando oportunidades de invitarlos a la iglesia, de compartirles el evangelio. Otros han compartido que están orando por algunos familiares que o están perdidos o tal vez se han alejado de Dios. Podemos como iglesia compartir y colaborar con ustedes en oración, pero tenemos que ser honestos en compartir la necesidad. Dentro de las necesidades que Pablo compartió, se nota que siempre se enfocaba en el evangelio y su servicio para Dios. Claro que también tenía necesidades físicas. Tal vez compartió esas necesidades físicas en otras escrituras que no eran inspiradas y por lo tanto no eran preservadas para nosotros hoy día. Tal vez las compartió al simplemente vivir de piel y todos conocían de sus necesidades. Y en casi cada caso, Pablo dijo que los hermanos podían cooperar con él al simplemente orar. Nosotros podemos involucrarnos en las misiones, podemos hacer algo para llevar el evangelio a las regiones más allá de nosotros simplemente al orar. Oren por los pastores, por los misioneros. Oren también por las regiones que no tienen una presencia del evangelio. Pero si realmente vamos a orar para el pastor o para otras regiones, deberíamos también orar diciendo: Señor, si yo puedo ayudar a mi pastor, si puedo ayudar a mi iglesia, si puedo ayudar a mis hermanos, si puedo ayudar a llevar el evangelio a otras regiones, aquí estoy, úsame. El número 2, volviendo a Filipenses capítulo 4, les hubiera dicho que guarden un dedo, un papelito ahí, pero ya lo leímos, si gusta solo escuchar. En versículo 10 vimos que el mensajero de las misiones comparte o comunica sus necesidades. En versículo 11 vemos que se contenta con poco. Pablo dice en Filipenses 4:11: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Puedes entender lo que Pablo decía sin decirlo? Decía: no lo diga porque tenga escasez. Es decir, no vine para quejarme, no vine para decir que tenga escasez. Pero el resto del versículo aclara que él tiene escasez. Simplemente ha aprendido a estar contento en su escasez. Eso no es lo más importante. Tener mucho o tener poco no importa. Hermanos, si vas a ser un mensajero del evangelio, lo más probable es que muchas veces vas a tener escasez. ¿Por qué? Porque has sacrificado de tus finanzas para financiar la obra que estás haciendo para la gloria del Señor. Has puesto tu mira en lo de arriba en vez de lo de la tierra, como dice en Colosenses 3:2. El servicio del Señor trae muchos beneficios. Sí, es muy deseable conocer las bendiciones que Dios da, pero esos beneficios normalmente no son financieros. Van a haber momentos de escasez. La clave de este versículo se encuentra en el contentamiento. Pablo dice: no lo diga porque tenga escasez. Todos vamos a tener escasez en un momento u otro. No podemos realmente controlar eso. Ni el más rico del mundo puede controlar si va a tener escasez o no. Lo que podemos controlar es lo que aprendemos. Y Pablo dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. La clave ahí
he aprendido a contentarme. ¿Cómo podía contentarse? Versículo 8 del mismo capítulo, al devaluar las cosas terrenales. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza en esto pensar. Tomando las primeras ideas, lo que es verdadero, lo que es honesto. Muchas veces nuestra sociedad se llena con el consumismo, si lo digo bien. La idea de que si yo tengo esa cosa, un auto nuevo, una piscina, un campo, si yo tengo esa cosa, ahí voy a estar contento. Eso no es honesto, eso no es verdadero. Ni lo pienses más, una cosa más no te va a traer el gozo que buscas. Pero poniendo nuestra mira en lo que está arriba en vez de las cosas de la tierra, Amén. nos puede traer el gozo. Amén. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él aprendió a contentarse al devaluar las cosas terrenales y al reconocer que las riquezas también son peligrosas. En 1 Timoteo 6, del 6 al 9, Pablo dijo, pero gran ganancia es la piedad con contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Cuidado, cuidado con el deseo de enriquecerse, cuidado con el deseo de obtener algo más. Te va a destruir, y más que eso, podría destruir también a tu familia. En Hebreos 13, versículos 5 y 6, Pablo se contentó al saber que Dios es suficiente. Dice en Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pablo sabía que Dios es suficiente. Si tengo a Dios, no necesito nada más. Contentaos con lo que tenéis, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Sócrates dijo, el que no se contenta con lo que tiene, tampoco se contentará con lo que quiere. No es bíblica, pero es cierto, encuentro yo. El que no se contenta con lo que tiene, tampoco se contentará con lo que quiere. Pablo dijo la misma idea de otra forma. Dijo, no tengo mucho, pero estoy contento con lo que tengo. Así que soy más feliz que el hombre más rico en el mundo. Porque he aprendido a contentarme. Un padre de 10 niños dijo un día, yo soy más contento que el que tiene 10 millones de dólares. Y alguien le preguntó, ¿pero cómo? Y él dijo, el que tiene 10 millones de dólares siempre quiere otro millón. Algunos lo cacharon. Y tiene 10 hijos, ya está contento. Número 3, para no seguir. El mensajero de las misiones comunica sus necesidades, se contenta con lo que tiene, se conforma con lo que sea. Versículo 12, Filipenses 4:12. Sé tener escasez, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, para tener abundancia como para tener necesidad. Se conforma con lo que sea. Dios, lo que me has dado es suficiente. Dios, si no me has dado más, con lo que me has dado es suficiente. De hecho, Dios, con lo que me has dado es más que lo suficiente. Porque si no me hubieras dado nada más que tu presencia, con eso es suficiente. De lo que conozco de cada uno, todos sabemos lo que es tener escasez. Tal vez nuestros hijos todavía no conocen eso porque sacrificamos para que no tengan que conocer lo que significa tener escasez. Pero a la vez no les haría mal conocer lo que significa tener escasez. Tal vez les ayudaría a madurarse, a valorar las cosas que realmente son importantes. Pero es un punto aparte. Tal vez no todos sabemos lo que es tener abundancia financiera. Pero sin duda había momentos que realmente no tenías necesidades. Claro, siempre querías algo más si es que no has aprendido el contentamiento. De hecho, si no aprendes el contentamiento, nunca vas a tener abundancia en tus propios ojos. Pero si aprendieras contentamiento, te darías cuenta de que ya tienes abundancia. Si eres hijo de Dios, tienes tanto que ni lo podríamos nombrar. Empezamos el culto con la alabanza, bendiciones. ¿Cuántas tienes ya?
En momentos en mi vida yo me frustro con la voluntad de Dios, yo me frustro con lo que Dios me ha dado en mi vida. ¿Por qué? Porque soy ser humano y también fallo, también cometo errores. Pero en esos momentos tengo que recordarme de la verdad de ese himno. Natán, ¿cuántas bendiciones tienes? Y estás molesto porque, no sé, porque el auto no arranca como debería arrancar. Estás molesto porque la gotera en el techo reapareció. Estás molesto por algo tan pequeño cuando deberías enfocarte en las bendiciones que Dios te ha dado. Amén. Todos podemos identificar con la primera parte del testimonio de Pablo, sé tener escasez. Pero ¿qué tal el resto? ¿Podemos decir en todo y por todo estoy enseñado? Creo que este es uno de los motivos principales por el cual un cristiano no se rinde a la voluntad de Dios, sea como pastor o misionero, o sea simplemente como siervo obediente en la voluntad de Dios que tenga para su vida. No podemos conformarnos con lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque en todo y por todo no hemos aprendido, no hemos sido enseñados. Deseamos muchas cosas más que Dios tal vez no nos ha dado. Deseamos tal vez más honor. Bueno, nadie reconoce mis esfuerzos, así que dejaré de hacer lo que he hecho. Dejaré de testificar, dejaré de asistir a la iglesia, dejaré de ayudar con los niños o cualquier otro servicio que he ofrecido en la iglesia. Dejaré de hacerlo porque nadie reconoce mis esfuerzos. Muchos pastores hoy día no son pastores porque no recibieron el honor que buscaban. Leí una carta y no entiendo la situación, así que no voy a juzgar la situación. Estoy adivinando lo que pudiera haber pasado, pero leí una carta de una familia que conocemos que eran misioneros en Japón. Llevan más de un año estando en los Estados Unidos y recién leí una carta que enviaron que ya no son misioneros, no volverán más a Japón. Y yo empiezo a pensar qué pasó en sus vidas, que duraron, no sé, 4 o 5 años como misioneros y ahora ya no son misioneros. Y lejos sea de mí juzgar el caso, porque quién sabe, tal vez alguien en la familia se enfermó y los médicos dijeron deberían estar donde tienen familia para ayudar. Yo no sé, tal vez el motivo fue muy válido. Pero yo, pasando 6 años ahora en Chile casi, puedo imaginar que tal vez era porque deseaban más honor. Tal vez trabajaron, tal vez sembraron la semilla y tal vez después de 5 años se juntaron unos 5 hermanos. Y dijeron, no, ¿quién me va a reconocer? ¿Quién me va a alabar? ¿Quién me va a respetar por mis esfuerzos como misionero? Mejor hago otra cosa donde puedo ser más respetado. No sé lo que sucedió con ellos, no les estoy juzgando, pero sé que si eso hubiese sucedido a mí después de 5 años, tengo 5 hermanos que se reúnen, llegaría la tentación de descontentarme con la voluntad de Dios para mi vida. Pero yo no debería tomar mis decisiones a base de lo que sucede, a base de las circunstancias. Debería tomar mis decisiones al preguntar, Dios, ¿es esto tu voluntad para mi vida? Y si es esto tu voluntad para mi vida, en esto me quedaré. Resulta que muchas veces un pastor tal vez empieza a pastorear, si es una palabra, pastorear una iglesia en el campo. Y el trabajo del ministerio en el campo es difícil porque la gente vive tan dispersa. Aquí dentro de 1 kilómetro de esta ubicación, yo creo que fácilmente tenemos 15,000 personas. Si uno saca la cuenta de las viviendas que hay y multiplica esa cantidad por 3, un promedio de 3 personas por casa, llegamos a como 15,000 personas dentro de 1 kilómetro de este lugar. Pero puedes llegar a sectores en el campo donde dentro de 50 kilómetros de ese lugar te va a costar encontrar 15,000 personas. Por seguro que va a ser más difícil trabajar ahí. Por seguro va a ser más difícil. Entonces un pastor que ha pastoreado fielmente, ha predicado con toda la pasión, ha trabajado y sembrado la semilla y ve tal vez juntarse 80 personas. ¡Wow! Eso es bueno. Debería contentarse. Pero luego ve una oportunidad para pastorear una iglesia de 300 personas. ¿Y qué hace? Me voy. ¿Por qué? Porque no podía decir, no puedo juzgar el caso, tal vez era la voluntad de Dios. Pero tal vez porque no podía contentarse con lo que Dios le ha dado. En todo y por todo soy enseñado, dijo Pablo, se conforma con lo que sea. A veces queremos más riquezas y por eso no servimos a Dios como deberíamos. Pensamos que nuestro dinero está mejor invertido en lo que nosotros queremos y por eso no damos a la ofrenda, no apoyamos a los misioneros, no ayudamos a un hermano en necesidad. Pensamos que nuestro tiempo está mejor invertido en nuestras cosas y nuestros deseos y por eso no vamos a la iglesia, no nos rendimos al ministerio, no testificamos, no practico, no refino, ni usamos nuestros talentos para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque queremos más finanzas o tal vez queremos más placeres.
Queremos más oportunidades. Nunca seré reconocido, nunca podré disfrutar de la vida, nunca podré hacer lo que yo quiero hacer y por eso desistimos en seguir a Dios. Al fondo de todo eso, amamos al mundo. En 1 de Juan 2:15 la Biblia dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si no aprendes a conformarte con la voluntad de Dios, vas a malgastar en tu vida en cosas que realmente no importan. Pero al hablar de las tres cosas en el versículo 16, está hablando de lo que recién mencioné, la concupiscencia de la carne, amo las riquezas, tomo lo que quiero. La concupiscencia de los ojos, amo los placeres, quiero hacer lo que quiero, hago lo que me gusta. Y la soberbia de la vida, el honor. Quiero ser honrado y como no me honran, no, mejor desisto. Si amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. El amor al Padre tampoco está en ti. Y por lo tanto nunca vas a contentarte, nunca vas a conformarte con lo que Dios te ha dado. Nunca vas a involucrarte en las misiones. Número 4 y termino. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El mensajero de las misiones comunica sus necesidades, se contenta con lo que tiene, se conforma con lo que sea y cumple la voluntad de Dios. Esto es lo que el versículo 13 está hablando. Cuando estudiamos el primer punto, vimos que Pablo tenía muchas necesidades. De hecho, había cosas que no podía hacer sin la ayuda de Dios. Se rendiría al enemigo si no fuera por la ayuda de Dios. Nunca hablaría la verdad de Cristo si no fuera por la ayuda de Dios. Y si es que lo hablara, no diría lo correcto. En sí solo Pablo admitía que no podía hacer nada. Y esa descripción describe a muchos cristianos hoy día. Viven rendidos al enemigo. Nunca comparten el Evangelio. Y si es que dicen algo, lo que dicen realmente no es muy verídico. Sin embargo, esas mismas personas, vamos a decir los cristianos pasivos, cristianos que no han crecido mucho en su vida cristiana, esas mismas personas llegan a este versículo y dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis familiares dicen que yo no puedo lograr en mi negocio, pero ¿sabes? Si yo dejo de ir a la iglesia, si yo dejo de dar de mis finanzas a la iglesia, lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, eso no es lo que Pablo decía. Pablo decía que en Cristo, si Dios me ayuda, yo puedo completar la voluntad de Dios, yo puedo obedecer a Dios a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias, a pesar de las aflicciones. Yo puedo ser fiel en Cristo y todo lo puedo, si es la voluntad de Dios, todo lo puedo en Cristo. Pablo estaba diciendo que a pesar de las dificultades, a pesar de sus debilidades, sabía que podría aguantar lo que sea para obedecer a Dios. La palabra griega que se ocupa aquí para puedo, todo lo puedo en Cristo, esa palabra lleva la idea de esforzarse. Es la misma palabra que Jesús ocupó cuando retó a los discípulos por no poder velar con él una hora en Mateo 26. No pueden velar, no pueden orar, esfuércense, podrían. Tienen la capacidad, pero no se esforzaron, no lo hicieron. En Marcos 5:4 se ocupa esa misma palabra para describir que nadie podía domar al endemoniado de los gadarenos. Se esforzaron, pero por lo mucho que se esforzaron, no podían. En Juan 21:6 se ocupa para decir que los discípulos no podían. Se esforzaron, claro, no podían sacar la red porque estaba lleno de peces. Se esforzaron, pero no podían. Pablo aquí no está diciendo, todo me va a ser fácil en Cristo que me fortalece. No, Pablo está diciendo, yo puedo esforzarme y puedo ser obediente, seguir esforzándome, sabiendo que si Dios me ayuda, voy a lograr lo que Dios quiere que logre. Pero yo tengo que ser obediente. Y Pablo estaba declarando que él podía esforzarse, podía aguantar, podía persistir en obedecer a Dios en todo, sabiendo que Cristo le daba fuerzas para obedecerlo. Observa que él podía cumplir toda la voluntad de Dios. Podía aguantar toda dificultad porque Cristo le fortalecía. Si no fuera por la fuerza de Cristo, no podría. Otros pasajes de la Biblia graban algo parecido. Por ejemplo, en Mateo 28, 19 y 20, lo estudiamos hace 2 semanas.
Dice, por tanto, id y enseñad a las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo que lo que Jesús estaba diciendo en Mateo 28, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aunque llegan dificultades, le va a ser difícil llevar el Evangelio a todo el mundo, pero todo lo pueden en Cristo. Yo voy a estar con ustedes, yo les voy a acompañar. En Marcos 16:15, lo estudiamos otra vez hace 2 semanas, Jesús dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Tenemos una gran responsabilidad de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio, pero no nos deja solos ahí, sino que en el versículo 20 Jesús dice, la Biblia dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían. Amén. Bienvenido, buenos días todavía. Él estaba diciendo, tardes ya. Voy a terminar. Estaba diciendo que aunque ellos salían para predicar el Evangelio a todo el mundo, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque obrando con ellos el Señor. Dios les acompañaba y todo lo podían en Cristo que les fortalece. En Hechos 1:8 Jesús dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Me van a ser testigos porque todo lo pueden con mi poder del Espíritu Santo. En 1 de Timoteo 1:12 Pablo dice, y doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo no está diciendo, yo soy fiel. Doy gracias a Cristo que me fortaleció. Y Él me ayudó a ser fiel. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En cambio, sin Cristo, Jesús dijo en Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Todo lo puede en Cristo, si es la voluntad de Dios, lo puedes en Cristo, pero sin Cristo, olvídalo. Pablo entendía el secreto. Ser misionero, vivir por Cristo, es mucho más que arrodillarse en la iglesia y declarar sus intenciones y deseos. Es más que inscribirse en el servicio del Señor. Para ser un misionero, o simplemente para ser obediente a Dios, tienes que vivir totalmente sometido a la voluntad de Dios en cada momento y en todo sentido. Tienes que decir como Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas vivo ya no yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otra vez en un momento vamos a celebrar un logro de un matrimonio. Y en el matrimonio tenemos que decir lo mismo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Y si Cristo vive en mi pareja, también vamos a ser uno y vamos a lograr la voluntad de Dios. Cuando yo me caso, mis deseos en cierto sentido tienen que tomar un segundo lugar para los deseos de la familia. Los deseos, las necesidades de la familia tienen que ser primero. Y cuando yo digo, Señor, voy a obedecerte a ti, mis deseos toman un segundo lugar y lo único que importa es la voluntad de Dios. Así que comparte las necesidades del ministerio. Y ese es un camino de doble sentido. Como siervo del Señor, debo compartir las necesidades que yo tengo en mi vida. Si usted va a servir a Dios, comparte las necesidades que tenga en tu vida personal para que nosotros como familia del Señor podemos compartir y ayudarte con esas necesidades. Pero cuando los siervos de Dios, cuando tus hermanos en Cristo comparten sus necesidades, haga lo que está a tu alcance para ayudarles a ellos con esas necesidades. Pueden ser necesidades financieras. Vamos a proveer la forma en que puedas dar una ofrenda. Pueden ser necesidades emocionales. Puedes comunicarte con los misioneros para decirles que estás orando por ellos. Un hermano que tal vez ha faltado en la iglesia, puedes llamarlo y escribirlo, oye hermano, estoy orando por ti, ¿puedo ayudarte con algo? Pero también pueden ser necesidades ministeriales. Y a veces hay oportunidades de simplemente colaborar con ellos en alguna forma más directa. ¿Sabe? Me trae gozo cuando alguien dice, pastor, estamos orando por ti. Pero me trae más gozo cuando digo, vamos a hacer esto, ¿quién me ayuda? Y vienen para ayudarle.
el sábado antepasado, ¿verdad? Hace 8 días. Qué gozo ver 8 que vinieron para salir a visitar. Y en algunas semanas más vamos a volver a visitar, y algunos me han dicho, pastor, yo quiero ayudar. Yo quiero ayudar. Y eso da gran gozo. Me da gran gozo cuando alguien dice, pastor, yo puedo ayudar con los niños, yo puedo ayudar con la alabanza, con la predicación. Yo puedo ayudar. Debemos compartir las necesidades. Debemos contentarnos con lo que Dios le haya dado. Confórmase con lo que sea. No estoy hablando de tus posesiones simplemente. Bien puede ser que alguien esté descontento porque no tienen cosas o no tienen bienes. Pero suelen ser las cosas no tan palpables que nos molestan y nos roban el gozo que deberíamos tener en Cristo. Tal vez nadie te reconoce por tus logros. Tus familiares tal vez no son tan agradables. Tus responsabilidades parecen ser insignificantes. No sé lo que sea. Pero Pablo se contentó con lo que sea. Nunca escuchamos que Pablo estaba quejándose con Dios, porque en todo y todo estaba contento. Y tercero, cumple la voluntad de Dios. Perdón, el último, cumple la voluntad de Dios. Puede ser que la voluntad de Dios para ti es que vayas a una tierra lejana con el Evangelio, tal vez Israel, tal vez Ghana en África. Puede ser que vayas a una tierra peligrosa con el Evangelio, tal vez como Afganistán, o por qué ir tan lejos como Tilúa. O puede ser que la voluntad de Dios sea que vayas a tu vecino con el Evangelio. Tal vez nadie sabrá de los sacrificios que haces para servir a Dios, y tendrás que hacer sacrificios. Puede ser que nadie te alabe por tus esfuerzos, y tendrás que esforzarte. En tus propias fuerzas realmente no podrás cumplir la voluntad de Dios, pero en Cristo todo lo puedes. Todo lo puedes sufrir, todo lo puedes aguantar, todo lo puedes sacrificar, todo lo puedes someter, todo lo puedes obedecer, todo lo puedes hacer un día a la vez, un paso a la vez, un momento a la vez. Porque al fondo no eres tú el que lo hace, sino el poder de Dios obrando por el vaso o la herramienta que es tu vida. ¿Serás un mensajero del Evangelio? ¿Serás obediente al mandato de Dios? Señor Padre, ayúdanos. Perdóname a mí y a cada uno de nosotros por los momentos en que te fallamos. Los momentos en que deberíamos haber dicho algo del Evangelio y no quisimos decir nada. Los momentos en que nos quejamos con las circunstancias en vez de contentarnos con lo que nos has dado. Los momentos en que decimos que merecemos algo más cuando realmente ni merecemos lo que nos has dado. Cámbianos, Señor. Transfórmanos. Vacíanos de nosotros para que nos puedas llenar de ti y para que podamos ser vasos útiles en tus manos. En nombre de Jesús le pedimos todo esto. Amén. Espero que esa enseñanza le haya sido de ayuda en su vida espiritual. Pero antes de que se vaya, quiero hablarle un poco acerca de otras oportunidades en la cual yo como pastor y nosotros como iglesia podemos ser de ayuda para usted, especialmente si vive aquí en San Pedro de la Paz o en Cañete, cerca de donde están nuestras ubicaciones. Primero, más que nada, puede participar en las reuniones, dependiendo la fase en que estamos del plan paso a paso de la cuarentena. Si estamos en paso 1, no hay reuniones presenciales. Si estamos en paso 2, en cambio, tenemos reuniones los viernes a las 18:30 de la tarde, aquí en nuestro local en San Pedro de la Paz. Y además de eso, yo me ofrezco, los hermanos de la iglesia se ofrecen a ir a su casa si en algo podemos ayudarle. Y quiero hablar un poco, claro que en paso 3, en paso 4 y 5, también ofrecemos venir a su casa, pero quiero hablarle un poco por el momento acerca de las oportunidades que tenemos para ir a su casa. ¿Qué es lo que hacemos cuando pasamos a la casa? Y la respuesta es que eso depende de la situación. Si hay uno enfermo, podemos simplemente orar por usted. Podemos hacer lo posible para animarle si anda un poco deprimido. Pero si quiere un estudio más profundo, si tiene mucho hambre de aprender la palabra de Dios, le invitamos a un estudio personalizado allí en su casa. Tenemos un estudio que se llama Firmes en la Fe. Este es el segundo van a ser 5 libros en total, pero solamente hay 2 hasta el momento, que hemos producido, donde usted puede estudiar la Biblia por sí solo o también con la ayuda de un hermano de la iglesia, un hermano mayor. Viene con detalles muy sencillos para que usted pueda leerlo, para que usted pueda llenar los espacios y así en su tiempo libre que pueda tener en la casa, puede conocer un poco más de la palabra de Dios.
Si usted tiene alguna pregunta en específico, hágamelo saber para que yo pueda también ayudar a contestar esa pregunta. Y si tal vez está teniendo dificultades en su familia, en su matrimonio, con los hijos, si sufre de ansiedad o de alguna dificultad, la respuesta siempre es Dios. Y la respuesta siempre la podemos encontrar en la palabra de Dios. Así que sería un placer, un honor mío, de verdad, si usted me diera la oportunidad de contarle, de mostrarle por medio de la palabra de Dios cómo es que usted puede encontrar las respuestas que usted busca. Mis datos están aquí en la pantalla, solo hay que escribirnos un mensaje, llamarnos, en lo posible le ayudaremos. Muchas gracias.